Con la convivencia codo a codo entre los diferentes entes soberanos que van a coexistir dentro de la aldea global que conocemos como comunidad internacional, una de las preguntas que surge es cómo se logran los escenarios de cooperación y coordinación entre los mismos. La complejidad para lograr dichos escenarios va a derivar de la pluralidad de intereses nacionales que tenemos dentro de la comunidad internacional. Si consideramos que existen 193 miembros de las Naciones Unidas, pues vamos a tener que hay 193 diferentes políticas exteriores de cada uno de esos estados. Justamente cada una de esas políticas exteriores va a reflejar una política interior distinta entre unos y los otros. Entonces, para poder responder cómo se logran los escenarios de coordinación y cooperación, pues vamos a tener que los mismos se pueden lograr en una primera instancia cuando va a haber una armonía de conceptos, de ideologías, de sistemas jurídicos entre los distintos entes soberanos que forman parte de la comunidad internacional. De aquí tenemos que aquellos estados que fueron colonizados van a tener cierta similitud con los estados colonizadores. De aquí tenemos el por qué muchas veces en los conflictos de carácter armado en el continente africano, muchos de los estados que intervienen para poder apaciguar los mismos son justamente los estados que fueron las potencias colonizadoras dentro de estos. De esta manera, cuando tenemos que hay una similitud de lenguaje, similitud en la familia jurídica y similitud de intereses, pues vamos a poder ver una alineación de diferentes puntos que van a permitir que los estados no tengan ninguna problemática para poder coordinarse y cooperar con un tercer estado. Sin embargo, la complejidad que tenemos es que va a ser en pocos escenarios cuando vamos a tener esta alineación de intereses y justamente aquí vamos a tener uno de los primeros escenarios a través de los cuales se va a lograr esta cooperación y coordinación internacional, que sería propiamente la forma tradicional en la cual se busca influenciar la toma de decisiones de un tercer estado, que sería propiamente en la intervención en los asuntos internos del estado, que hoy en día ya hemos platicado en otras cápsulas cómo se encuentra completamente prohibido dentro del corpus normativo internacional de las Naciones Unidas de la Organización de Estados Americanos, pero que principalmente lo veíamos en la Convención de Montevideo de 1933. De igual manera, los casos extremos de esa intervención en los asuntos internos de un tercer estado lo teníamos materializado con el ejercicio del poder duro del ente soberano, que sería cuando utilizaba su fuerza armada o su fuerza económica para establecer sanciones y presión a un tercer estado para que el mismo cambiara completamente su política interna y se adecuara propiamente a los intereses de este estado externo. Justamente aquí pues tenemos ya la prohibición dentro de las relaciones internacionales de la amenaza y el uso de las fuerzas dentro de las relaciones interestatales. Justamente ya en el escenario más extremo tendríamos la configuración propiamente del crimen de agresión, el cual ya cae dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional. En aquellos otros escenarios donde no necesariamente se vaya a ejercer el poder duro y haya una coacción en contra de un tercer estado, que serían escenarios similares a los que veíamos durante la administración de Donald Trump, cuando él mismo obligó al Estado mexicano a implementar el programa de Quédate en México, que sería espejo a los protocolos de protección a los migrantes, donde se buscaba que aquellos peticionarios de asilo centroamericanos o que recorrieran el Estado mexicano para poder llegar a la frontera con Estados Unidos esperaran en México la determinación de las autoridades administrativas estadounidenses, pues aquí teníamos que el gobierno de Donald Trump había amenazado en su momento al gobierno de México a imponerle aranceles partiendo el 5% a todos los productos mexicanos que fueran exportados de México a Estados Unidos, para poder llegar hasta el 25% si es que México no detenía esta migración irregular proveniente de Centroamérica. De igual forma, tenemos ejemplos claros como durante la pandemia del COVID-19 los estados ejerciendo esta diplomacia de vacunas que precisamente la han ejercido, tanto Rusia como China, pues teníamos que dichos estados han ejercido este poder en la cual se estableció un quid pro quo con los estados receptores de dichas donaciones con la finalidad de que los mismos cambiaran ciertas políticas al interior de estos. Uno de los ejemplos más claros, pues teníamos el caso de Paraguay, el cual el gobierno chino le puso como condición para recibir sus vacunas que modificara el reconocimiento a Taiwán como ente soberano y que revocara el mismo para poder ahora sí unirse al reconocimiento de una sola China.
De esta forma, hoy en día, pues tenemos que los estados van a ejercer su poder suave, que sería propiamente el ejercicio de la diplomacia en sus múltiples facetas para poder influenciar en la toma de decisiones a nivel interno. Otro de los escenarios a través de los cuales, que no va a ser de carácter coercitivo, en los cuales se va a lograr los escenarios de cooperación y coordinación, va a ser cuando los estados van a reconocer que hoy en día el principio de soberanía nacional ya ha evolucionado. Justamente el principio de soberanía nacional, el cual en su concepción clásica nos hablaba de un Estado todopoderoso, el cual tenía la capacidad para poder desplazar a cualquier otra autoridad dentro de su territorio permanente, pues hoy en día con la globalización, pues tenemos que los estados se ven ya rebasados por las inercias propiamente de este fenómeno y justamente con el intercambio de mercaderías, con la movilidad humana, con la movilidad de activos y de ideas, pues básicamente imposible mantener un control completamente absoluto dentro del territorio. De esta forma, los estados van a reconocer que la forma en la cual pueden tener un mayor comercio y pueden beneficiarse más no es cerrando sus fronteras nacionales, sino abriéndolas al comercio internacional y a la movilidad humana. Justamente ante tal reconocimiento, los estados encuentran que la única forma de mantener seguro su territorio es a través de una cooperación internacional con el resto de los estados vecinos que lo van a rodear. Justamente en esta vecindad, en esta relación de cooperación internacional, en donde vamos a encontrar como medida de autoayuda los escenarios de cooperación y coordinación que claramente hemos visto ya codificados en distintas convenciones de las Naciones Unidas cuando estamos hablando de operaciones conjuntas que buscan abatir la delincuencia organizada transnacional o aquellas conductas transnacionales como el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o la corrupción. De esta forma, pues vamos a tener los tres escenarios claramente donde los estados van a poder lograr esta cooperación y coordinación, el cual el primero es cuando tenemos una alineación de varios puntos que son similares entre los diferentes entes soberanos, como lo que sería el lenguaje, el sistema jurídico, la forma de gobierno, la ideología nacional. El segundo escenario es cuando el Estado va a ejercer su poder duro para coaccionar al tercer estado para que adecue su política interna y su política exterior a los intereses del tercer estado, y el tercer escenario es justamente cuando el Estado, ejerciendo una autocrítica y haciendo un autorreconocimiento de que él mismo es incapaz de mantener un control absoluto ante el fenómeno de la globalización, pues decide como medida de autoayuda el cooperar y coordinarse con los diferentes entes soberanos con los cuales va a tener relaciones internacionales. De esta manera, cuando ya tenemos la explicación de cómo inician esos escenarios de cooperación y coordinación, que básicamente es cuando hay intereses en común, los cuales pueden generarse de manera orgánica o de manera artificial, como lo hemos explicado, aquí vamos a ver también cómo los organismos internacionales van a tener agendas distintas a las de los estados. Entonces, aquí, para poder ejemplificar este cuarto escenario, pues cabe la pregunta de cómo se debe interpretar el derecho internacional. Y justamente el derecho internacional va a ser interpretado a través de diferentes prismas, y justamente estos prismas nos los va a dar los diferentes intereses que tengan los entes soberanos, los organismos internacionales, los organismos jurisdiccionales internacionales o cuasi jurisdiccionales. En otras palabras, cada uno de ellos va a favorecer el propio ámbito de su competencia. Entonces, cuando un Estado interpreta el derecho internacional, lo va a interpretar para armonizar sus intereses nacionales y protegerlos. Cuando un tercer Estado hace la misma interpretación, no va a haber una coincidencia con el otro Estado, aunque tengamos en blanco y negro las obligaciones dentro de un tratado, ya que bajo el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, vamos a tener una multiplicidad de metodologías, las cuales van a permitir y van a dar cabida a diferentes interpretaciones de un solo texto. De esta forma, pues se va a elevar el grado de complejidad cuando tenemos a organismos internacionales los cuales van a perseguir una agenda política distinta a la de los Estados miembros, y justamente esos escenarios lo podíamos ya ver ejemplificado cuando el gobierno de México había criticado en múltiples ocasiones al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, al considerar que él mismo estaba persiguiendo una política o una agenda política, la cual no necesariamente tendría que alinearse con la de los Estados miembros. Si bien es cierto, Luis Almagro ha recibido el apoyo de la mayoría de los estados de la OEA, claramente hemos identificado
Y hemos podido ver cómo hay distintos Estados miembros los cuales no están de acuerdo en la forma en la cual se ha utilizado el Secretariado General para poder criticar la forma de gobierno y la toma de decisiones de distintos Estados miembros de dicha organización internacional. De igual manera, las Naciones Unidas, justamente también recordando uno de los capítulos de la administración Trump, veíamos cómo la Organización Mundial de la Salud, al no realizar una condena al gobierno chino por el manejo de la pandemia, como lo exigía Donald Trump, pues teníamos que Donald Trump acusaba que la Organización Mundial de la Salud estaba protegiendo al gobierno chino, especialmente porque existía esta teoría de la conspiración donde se argumentaba que el virus del SARS-CoV-2 había escapado a uno de los laboratorios de Wuhan por negligencia del personal técnico que operaba dentro del mismo. Entonces el gobierno de Estados Unidos quería una condena directa, pública, en contra del gobierno chino, primero por todas las consecuencias que había acontecido a nivel mundial, quería en un caso extremo la reparación del daño, y en el momento en que la Organización Mundial de la Salud no cumplió con las peticiones de Donald Trump, pues teníamos la amenaza del gobierno de Estados Unidos en ese momento de amenazar con detener el financiamiento de dicho organismo de las Naciones Unidas. De esta forma, estas diferencias de agendas a nivel nacional y a nivel internacional también la podemos ver ejemplificada en dos ejemplos recientes que tuvimos en México. El primero, tras la reforma del artículo 33 constitucional, donde se termina aprobando la transmisión de la nacionalidad mexicana al infinito en el extranjero, so pretexto de abatir la patria, y ahí veíamos cómo la Organización de las Naciones Unidas, especialmente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, felicitaba al gobierno de México por dicha reforma constitucional. Aquí ya lo hemos comentado en otra cápsula, cómo la reforma constitucional termina desvirtuando completamente el concepto clásico de nacionalidad porque permite transmitir la misma a una persona a la cual no vaya a tener el vínculo genuino que nos exige la propia nacionalidad para poder identificar a una persona propiamente como nacional del Estado. Entonces, aquí podemos explicar la felicitación de las Naciones Unidas, ya que la misma va a obedecer a los propios intereses de la organización internacional, aun cuando estos no vayan a corresponder a los del Estado mexicano. De aquí se vuelve preocupante también el segundo escenario, cuando ya platicábamos cómo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le había reconocido el carácter vinculante para todas las autoridades mexicanas de aquellas acciones urgentes que emitiera el Comité Internacional para Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, y cómo todas las autoridades mexicanas tenían que cumplir con dichas acciones urgentes, las cuales ya no iban a ser consideradas como meras recomendaciones en el concepto tradicional de dichas decisiones de mecanismos cuasi jurisdiccionales, sino ahora ya como decisiones vinculantes para el Estado mexicano. De esta forma, pues tenemos que esta decisión, si bien es cierto, pudiera ser aplaudible desde una perspectiva de interrelación jerárquica internacional, ya que va a refrendar la jerarquía del derecho internacional frente al derecho doméstico, que lo vemos establecido dentro de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, así como en la Resolución 5683 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual codifica los principios de responsabilidad internacional de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. Pues vamos a ver que esas felicitaciones van a obedecer al interés del organismo internacional y no necesariamente van a encontrar una coincidencia con los intereses domésticos del Estado. Entonces, aquí la problemática que tenemos justamente va a ser que el Estado es el único que está velando por la protección de sus intereses. De ahí que tenemos que la política exterior es justamente lo que va a servir como mecanismo de defensa para evitar la destrucción propiamente del sistema de balances y chequeos que ya existe dentro del Estado y que bajo la filosofía positivista lo encontramos ya reflejado dentro del texto constitucional. Justamente la política exterior, en la cual veíamos que la política exterior mexicana tiene que basarse en los 8 principios codificados en la fracción 10ª del artículo 89 constitucional, los cuales ya están en armonía con el resto del texto constitucional. También vamos a ver que esta forma de implementación del derecho internacional que encontramos en el artículo 133 constitucional, donde tenemos un proceso de intervención de todos los poderes al interior del Estado mexicano, todo este sistema de chequeos y balances lo que busca es proteger el sistema interno de los estados. Entonces, de esta forma, si bien es cierto sean aplaudibles el reconocimiento del carácter coercitivo de esas acciones urgentes del Comité Internacional para Desapariciones Forzadas, pues vamos a ver que el mismo puede emitir acciones
o medidas que tenga que implementar el Estado mexicano en la cual jurídicamente puedan ser consideradas como inviables. Entonces, al quitar el filtro en la cual se hace el proceso de implementación y tengamos una autoejecución de forma directa de este tipo de decisiones de mecanismos cuasi jurisdiccionales, pues vamos a ver el nivel de exposición por parte del sistema jurídico interno. Si bien es cierto, es aplaudible, ya que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 5683 señalan la jerarquía del derecho internacional sobre el derecho doméstico. Claramente vamos a ver que se quita o se desplaza los mecanismos de implementación de las obligaciones de derecho internacional y van a exponer al Estado a una responsabilidad internacional dentro del sistema jurídico internacional. Entonces, de esta manera, cuando vemos que existe la política exterior, que hay una configuración de todos los actores nacionales para poder determinar cuáles son los intereses domésticos y cuáles van a ser los intereses de política exterior, tienen una razón lógica jurídica y no simplemente hay que seguir de forma ciega las recomendaciones de algún organismo internacional si estas recomendaciones no son implementadas de forma adecuada por parte del Estado. De aquí tenemos la forma real en la cual se van a implementar los tratados y cómo antes de que un Estado pueda suscribir un instrumento internacional, se hace un ejercicio al interior del mismo con todas las diferentes dependencias que lo van a integrar, especialmente aquellas que van a estar encargadas del cumplimiento de dichas obligaciones internacionales para poder determinar si el Estado tiene la capacidad para cumplimentar su conducta a lo que le exige esta norma internacional. De aquí tenemos que justamente al haber diferentes intereses nacionales, la cooperación internacional solamente se va a dar cuando va a haber una concordancia entre los mismos, cuando el propio Estado señala que hay un interés superior que hay que perseguir o cuando el Estado va a ser obligado a realizar esta coordinación y cooperación. Entonces, aquí es muy importante no confundir las felicitaciones de organismos internacionales porque no siempre esos organismos internacionales van a velar por los intereses propios del Estado, sino que el organismo internacional va a tratar de defender la propia agenda internacional que él mismo trate de implementar dentro de esta comunidad internacional. De esta manera, cuando vemos que va a haber escenarios de cooperación y coordinación, el escenario efectivo, el escenario perfecto, sería justamente cuando el interés nacional coincide con el interés internacional y justamente se puede establecer un punto medio para que los Estados, a través de la unión de los mismos y la ponderación de estos, puedan cooperar con el resto de la comunidad internacional. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.